Ella escuchó la traición de su novio minutos antes de la boda y su venganza dejó a todos impactados. Antes de seguir, déjanos en los comentarios tu país o ciudad. Ahora sí, disfruta la historia. El corazón de Isabela se aceleraba por la emoción de casarse con el hombre que siempre creyó su sueño hecho realidad. Desde hacía 3 años compartía su vida con Adrien Laurent, el atractivo y exitoso heredero de una de las familias más influyentes de París. Él había conquistado a todos con su encanto, a ella con sus gestos románticos, a su madre Margot con su aparente dedicación y a su hermana Camila, quien siempre repetía que Isabela era lo mejor que le había pasado a su hermano. Esa noche, a pocas horas de la boda, Isabela tomó la decisión de pasar por el Hotel Le Majestueux. No estaba en sus planes, pero debía entregarle a Adrien unos gemelos que habían pertenecido a su abuelo, una reliquia que Margot insistió que usara en la ceremonia. El personal del hotel, acostumbrado a verlos allí en eventos de caridad, no dudó en indicarle el camino hacia el salón privado. Con la cajita de terciopelo entre las manos, Isabela avanzó con pasos firmes. Nunca imaginó que, detrás de esa puerta apenas entreabierta, descubriría el engaño más cruel. Primero escuchó la risa inconfundible de Adrien, esa que tantas veces la había hecho sonreír. Pero esa noche, esa risa se mezclaba con comentarios que la helaron hasta los huesos. «Adrien, ¿de verdad piensas casarte con Isabela?», dijo Rafael Durán, su mejor amigo, entre carcajadas. «Sí, hombre», respondió Adrien con voz arrastrada por el alcohol. «Ella es perfecta, para lo que necesito». Los demás amigos se unieron a la risa, y uno de ellos agregó en tono burlón: «Vamos, ¿en serio te imaginas toda la vida con esa mujer? Tan ingenua y confiada». Adrien levantó su copa. «Exacto. Inocente, devota, incapaz de sospechar. Lo mejor de todo es que con su herencia y sus contactos políticos voy a llevar la empresa Laurent a otro nivel». Rafael lo aplaudió en broma. «Brillante. Una esposa que te financie y además crea que la amas. Un negocio redondo». Otro de los hombres intervino entre carcajadas. «¿Y si se pone exigente después de la boda? Ya sabes, esas mujeres suelen volverse un fastidio». Adrien negó con la cabeza con desdén. «No lo hará. Está demasiado enamorada. Además, bajó la voz pero no lo suficiente, ella es solo temporal. Cuando aparezca alguien mejor, alguien a mi altura, la dejaré atrás sin dudar». Todos estallaron en risas. «Qué suerte tienes, Adrien», dijo uno con tono sarcástico. «Ojalá yo encontrara una tonta así que financiara mis caprichos». «No la llames así», replicó Adrien con un brillo cruel en la mirada. «Prefiero decir que es conveniente». El grupo levantó sus copas y brindó entre carcajadas. Isabela, paralizada al otro lado de la puerta, sintió que el aire se le escapaba. Sujetaba tan fuerte la cajita de terciopelo que casi hundía sus uñas en el material. De pronto, los 3 años de relación pasaron frente a sus ojos como escenas teñidas de mentira, las noches que él cancelaba cenas de improviso, las llamadas de negocios que nunca podía explicar, las palabras dulces que la hacían ceder cada vez que dudaba. Conveniente. Temporal. Una inversión. Eran esas las palabras con las que el hombre al que amaba la describía. Ella esperó en silencio a que las carcajadas disminuyeran, y se alejó con pasos contenidos para que nadie descubriera que había estado allí. No lloró. No gritó. Una serenidad extraña, casi peligrosa, se apoderó de ella. De regreso en el penthouse, dejó la cajita de los gemelos sobre la mesa y encendió su laptop. Adrien le había dado acceso a varios proyectos de la familia, convencido de que así la mantenía involucrada. Lo que él nunca imaginó fue que esa confianza sería su ruina. Isabela navegó durante horas en documentos, correos y registros financieros. Cada clic era una puñalada más, cuentas en Suiza, transferencias sospechosas, contratos manipulados. Y lo peor, decenas de mensajes de Adrien con Valérie Dubois, la elegante socia que Isabela había conocido en eventos y que ahora quedaba desenmascarada como su amante. Después de la luna de miel, todo será nuestro. Ella no sospecha nada. Su dinero abrirá el camino, y luego, adiós.
Las pruebas eran irrefutables. Al amanecer, Isabela no era la misma. Había pasado de ser una novia ilusionada a una mujer que planeaba su venganza con precisión quirúrgica. Preparó un sobre con las pruebas más contundentes y lo guardó en su suite nupcial. El resto lo entregaría a la prensa y a los socios de la empresa en el momento justo. El día de la boda amaneció soleado en París, pero Isabela no se sentía nerviosa. Frente al espejo, aplicó su maquillaje con una calma que sorprendía incluso a ella misma. Cada brochazo de rubor era un recordatorio, no iba al altar a prometer amor eterno, iba a exponer a un farsante. Margot entró radiante con un ramo de peonías blancas y rosas. Isabela, querida, las flores están perfectas. Será un día inolvidable, dijo orgullosa. Sí, inolvidable, pensó Isabela con frialdad. Las damas de honor ajustaban los últimos detalles de su vestido. Camila, con ternura, acomodó el velo. Nunca pensé que mi hermano tendría tanta suerte de encontrarte, susurró, sonriendo con sinceridad. Isabela fingió sonreír, pero en su interior respondió, Camila, pronto entenderás que tu hermano no es el hombre que creías. El celular de Isabela vibró. Era el mensaje que esperaba, pruebas adicionales confirmadas. Reportero en posición. Se encerró en el baño y miró su reflejo. Ya no era la mujer que había escrito votos de amor la mañana anterior. Era alguien que llevaba el vestido como armadura y los labios rojos como una declaración de guerra. Margot regresó con un collar de perlas y se lo colocó con orgullo. Es una tradición de la familia Laurent. Lo usó mi suegra en su boda, explicó. Isabela la abrazó con fuerza. Gracias, Margot, pase lo que pase hoy, quiero que recuerdes que has sido como una madre para mí. La coordinadora de la boda anunció que todo estaba listo. Las damas de honor salieron primero. Camila le dio un beso en la mejilla antes de marchar emocionada. Isabela, sola por un instante, sacó el sobre y lo guardó en el bolsillo secreto de su vestido. Respiró hondo. La música del cuarteto empezó a llenar la iglesia de París. Los invitados murmuraban emocionados, esperando a la novia. Isabela apretó con fuerza el ramo, y con una voz firme, casi fría, susurró. Sí, estoy lista. La iglesia de Saint-Roch en París estaba llena hasta el último banco. Más de 200 invitados se pusieron de pie al escuchar los primeros acordes de la marcha nupcial. Los vitrales dejaban pasar la luz de la mañana, bañando el lugar con destellos de colores que parecían anunciar un día glorioso. Todos esperaban ver a una novia emocionada y frágil. Pero la mujer que apareció en el umbral no era aquella que había soñado con ese día desde niña. Isabela Torres avanzaba con pasos firmes, sosteniendo su ramo como si fuese un estandarte. Cada paso por la alfombra roja era un conteo regresivo. No hacia un matrimonio, sino hacia la caída de Adrián Laurent. Él la esperaba en el altar, impecable en su traje negro, sonriendo con ese encanto calculado que siempre lo había hecho parecer intocable. Sus ojos verdes brillaban con falsa ternura, y su porte impecable arrancaba suspiros de las invitadas. Adrián estaba convencido de que todo le saldría perfecto. Pero la seguridad en su mirada empezó a tambalear cuando notó la expresión de Isabela. Había algo distinto en ella, una serenidad gélida que no se correspondía con el nerviosismo de una novia. Camila, entre las damas de honor, agitaba las manos emocionada, como animándola a seguir. Margot, sentada en primera fila, se secaba las lágrimas con un pañuelo bordado. Ninguna de las dos sospechaba que en pocos minutos su mundo daría un giro brutal. Cuando Isabela llegó frente a Adrián, él intentó tomar su mano. «Estás deslumbrante, amor», susurró con esa sonrisa que tantas veces la había convencido. Ella retiró su mano apenas 1 centímetro, suficiente para incomodarlo. El sacerdote se acomodó los lentes y abrió el libro para dar inicio a la ceremonia. Pero antes de que pudiera pronunciar palabra, Isabela alzó la voz. «Antes de comenzar, me gustaría leer unas líneas». Un murmullo de sorpresa recorrió la iglesia. Adrián la miró incrédulo, y Valérie Dubois, elegantemente vestida en un asiento cercano, palideció de inmediato. Isabela sacó el sobre oculto en su vestido.
El sonido del papel al romperse se escuchó con claridad en el silencio sepulcral del templo. No leeré pasajes de la Biblia, continuó ella con voz firme. Prefiero leer fragmentos de los correos privados de mi prometido. El rostro de Adrián perdió color. Su sonrisa se convirtió en una mueca tensa. Isabela, ¿qué haces?, murmuró entre dientes, inclinándose hacia ella. Ella dio un paso atrás, levantando el primer papel. Querida Valerie, en cuanto la boda asegure la fusión y tenga acceso a la herencia de Isabela, podremos avanzar con nuestro plan. Ella no sospecha nada. Un murmullo ahogado recorrió a los invitados. Margot se llevó la mano a la boca. Camila miró a su hermano con desconcierto. Adrián trató de sonreír y se acercó a ella con gesto suplicante. Cariño, no es lo que parece. Isabela levantó la voz, ignorando su intento de interrumpirla. No te preocupes, Valerie, Isabela es tan ingenua que cree todo lo que digo. Será fácil apartarla cuando aparezca alguien mejor. Valerie intentó levantarse de su asiento, pero la mirada de decenas de personas la obligó a quedarse quieta. Rafael Durán, sentado en primera fila, intentaba reprimir una sonrisa nerviosa, pero cuando Isabela lo señaló con la mirada, él bajó la vista de inmediato. ¿Alguien quiere escuchar sobre las cuentas en Suiza?, añadió Isabela, sacando otro documento. ¿O quizás sobre los fondos desviados de la empresa Laurent? Un murmullo de indignación creció entre los invitados. Varios comenzaron a grabar con sus teléfonos. Adrián perdió la compostura y la sujetó del brazo con fuerza. Basta, Isabela. Estás arruinando todo. Ella se zafó con un movimiento brusco. No, Adrián. Tú lo arruinaste cuando me trataste como si fuera un negocio más. El sacerdote cerró su libro, incapaz de intervenir en medio de la escena. Margot se levantó entre lágrimas. Adrián, ¿qué significa todo esto? Dime que es mentira. Madre, puedo explicarlo. Balbuceó él, sudando mientras buscaba un resquicio de credibilidad. Isabela avanzó unos pasos hacia el centro, sosteniendo los documentos en alto. No hace falta que explique nada. Aquí están las pruebas, correos, transacciones y hasta mensajes de amor con su socia Valerie Dubois, planeando un futuro juntos después de esta farsa de boda. La mujer rubia trató de escabullirse hacia la salida, pero varios periodistas que Isabela había contratado se levantaron y comenzaron a fotografiarla. El destello de las cámaras iluminaba cada rincón del templo. Esto es un montaje, gritó Adrián, desesperado. ¿Un montaje? Isabela lo miró con fría ironía. ¿También lo eran tus palabras en la despedida de soltero, cuando me llamaste temporal? Porque yo las escuché todas. El silencio se volvió insoportable. Rafael se removió incómodo en su asiento, intentando no llamar la atención. Isabela dejó que los papeles cayeran lentamente, como copos de nieve venenosa que mostraban a todos la verdadera cara de Adrián Laurent. Los murmullos crecieron. Unos invitados se levantaron indignados, otros filmaban con el móvil, y algunos simplemente no podían apartar la vista de la escena. Margot se hundió en su asiento, con el rostro desencajado. Camila comenzó a llorar, murmurando una y otra vez. No puede ser verdad, no puede ser verdad. Adrián intentó recuperar algo de control. Isabela, por favor, podemos hablar después, en privado. Te juro que todo tiene una explicación. Ella lo miró fijamente a los ojos, sin un atisbo de compasión. La única explicación es que jamás me amaste. Solo viste en mí un contrato rentable. Pero hoy todo París sabrá quién eres en realidad. Las cámaras no dejaban de sonar. Afuera, los periodistas esperaban para difundir el escándalo. Adrián trató de acercarse, pero Isabela se giró hacia los invitados y levantó la voz. Hoy no habrá boda. Habrá verdad. El murmullo se convirtió en un estallido de voces. Algunos se levantaron indignados, otros aplaudieron tímidamente. Adrián, fuera de sí, murmuró entre dientes. ¿Me las vas a pagar? Isabela sonrió con serenidad. Ya lo estás pagando, Adrián.
Mientras el caos se desataba en la iglesia, ella giró sobre sus talones y comenzó a caminar por el pasillo, con la cabeza erguida. Cada paso resonaba firme, como si la alfombra roja se hubiera convertido en su campo de victoria. El eco de los tacones de Isabela retumbaba en el pasillo de la iglesia como un martillazo de justicia. Cada paso que daba parecía quebrar el aire cargado de murmullos y jadeos incrédulos. Los invitados se agolpaban en los bancos, algunos con los ojos muy abiertos, otros grabando con sus teléfonos como si presenciaran un espectáculo imposible de repetir. Adrián, en el altar, forcejeaba con los papeles caídos, intentando recogerlos antes de que más ojos leyeran su contenido. Su compostura de empresario intocable se había evaporado. Los documentos escapaban de sus manos temblorosas como hojas acusadoras que se resistían a ocultar la verdad. «Isabela, espera», gritó Camila con la voz quebrada, corriendo unos pasos hacia ella. Isabela se detuvo por un instante, mirándola con un destello de compasión. «Camila, lo siento. Tú eres inocente de todo esto. Pero tu hermano no». La joven se llevó las manos al rostro, lágrimas cayendo sin control. «¿Cómo pudo hacernos esto? A todos». Margot, que se había mantenido rígida, finalmente se levantó. «Adrián Laurent, dime que esta mujer miente. Dímelo ahora mismo». Adrián trató de recuperar algo de control. «Mamá, por favor, no escuches, ella está confundida, esto es un malentendido». «¿Un malentendido?», interrumpió Isabela con ironía. ¿Llamas malentendido a escribirle a tu amante que me usarías para financiar tus negocios? Todas las miradas se giraron hacia Valerie Dubois, quien se levantó abruptamente, intentando caminar hacia la salida. «No tengo nada que ver con esto», dijo con voz firme, aunque sus manos temblaban. «Esos correos no prueban nada». «Ah, ¿no?», respondió Isabela sacando otra hoja. «Porque aquí está tu nombre, Valerie, con detalles de cuentas, viajes y hasta reservas de hotel para después de nuestra luna de miel. ¿Quieres que lo lea en voz alta?». Valerie palideció, retrocediendo unos pasos, mientras algunos invitados murmuraban indignados. Adrián la señaló con desesperación. «Esto es culpa tuya, Valerie. Tú insististe en todo, tú redactaste los planes». Ella lo fulminó con la mirada. «Eres un cobarde, Adrián. Si caigo, tú caes conmigo». El escándalo era total. El sacerdote, abrumado, cerró el libro de ceremonias y se retiró discretamente, murmurando una oración. Isabela respiró profundo y alzó el rostro. «No vine a casarme, vine a mostrar la verdad. Y ahora que todos saben quién es Adrián Laurent, ya no tengo nada más que decir aquí». Giró sobre sus talones y comenzó a caminar hacia las enormes puertas de madera de la iglesia. Los invitados se apartaban a su paso, abriendo un corredor de silencio y asombro. Afuera, un enjambre de periodistas esperaba. En cuanto Isabela cruzó el umbral, decenas de flashes la cegaron momentáneamente. Los micrófonos se estiraron hacia ella como un bosque de preguntas. «Señorita Torres, ¿es cierto que el señor Laurent la engañaba? ¿Qué pruebas tiene de la corrupción en la empresa familiar? ¿Va a presentar cargos?». Isabela se detuvo en lo alto de las escalinatas. El sol de París iluminaba su vestido blanco, que ahora parecía más una bandera de victoria que un símbolo de pureza. «Hoy no hay boda», anunció con voz clara. «Pero hay verdad. Aquí tienen las pruebas». Sacó varias copias de los documentos que llevaba y las entregó a los reporteros más cercanos. Los flashes se multiplicaron, capturando cada gesto de su serenidad. Adentro, los gritos crecían. Adrián intentaba abrirse paso, pero fue detenido por algunos socios indignados que lo increpaban. «Nos usaste, Laurent», gritó uno. «Perdimos fortunas por tu avaricia», añadió otro, empujándolo con rabia. Camila lloraba desconsolada, mientras Margot, en shock, murmuraba una y otra vez: «¿Cómo pude criar a un hijo así?». Valerie aprovechó el caos para correr hacia la salida lateral, pero dos fotógrafos la siguieron de inmediato. Los destellos de las cámaras la persiguieron como un castigo.
Isabela descendió los escalones lentamente, rodeada de periodistas. Cada paso que daba era acompañado por un coro de preguntas, pero ella mantenía el rostro sereno. No era la novia que huía, era la mujer que había decidido enfrentarlo todo. Adrián logró salir detrás de ella, jadeando, con el rostro desencajado. Isabela. Rugió, sujetándola del brazo con fuerza. Ella se giró despacio, mirándolo a los ojos con una calma que lo desarmó. No vuelvas a tocarme. Los flashes captaron el momento exacto en que ella se soltaba con elegancia, dejando a Adrián tambaleante frente a todos. ¿Alguna vez me amaste, aunque fuera un poco?, preguntó él, con un hilo de voz que apenas se escuchaba. Isabela lo miró fijamente. Tal vez sí, pero tú nunca me amaste a mí. Solo amaste el poder. Adrián abrió la boca para responder, pero el clamor de los reporteros lo ahogó. La policía, avisada por algunos de los socios presentes, ya se abría paso entre la multitud. Valerie, atrapada por los flashes, gritaba que todo era una conspiración. Rafael, el supuesto amigo fiel, trataba de desaparecer entre los invitados, temeroso de que también lo arrastraran al escándalo. Isabela, en cambio, levantó la barbilla y declaró con voz firme: que quede claro, no seré la esposa de un traidor ni de un criminal. El aplauso espontáneo de algunos curiosos se mezcló con los clics de las cámaras. Adrián fue rodeado por agentes que le pidieron acompañarlos para responder por las acusaciones de fraude y desvío de fondos. Su rostro, antes arrogante, se contrajo en una mueca de impotencia. «Esto no quedará así», gritó mientras lo conducían entre empujones. Isabela no se detuvo a mirarlo. Caminó con la frente en alto hacia un coche que la esperaba al final de la calle, dejando atrás el bullicio y el caos. Ese día, París no recordaría la boda de una familia prestigiosa. Recordaría la caída pública de Adrián Laurent y el coraje de la mujer que se negó a casarse con una mentira. Hagamos un juego para quienes leen los comentarios. Escribe la palabra ratatouille en la sección de comentarios. Solo quien llegó hasta aquí lo entenderá. Continuemos con la historia. La noticia recorrió París con la velocidad de un incendio. Antes de que el día terminara, las pantallas de los noticieros, las portadas digitales y hasta las redes sociales estaban inundadas con imágenes de Isabela, vestida de novia, levantando los documentos frente a la multitud. La novia que desenmascaró a los Laurent en plena boda, decían los titulares más suaves. Otros eran aún más directos. Escándalo en París, empresario Adrián Laurent acusado de fraude y traición. El apellido que durante décadas había simbolizado prestigio y riqueza ahora se mezclaba con palabras como corrupción, engaño y deshonra. Isabela pasó aquella primera noche en un pequeño apartamento alquilado en el barrio de Le Marais, lejos del lujo del penthouse que compartía con Adrián. Apenas tenía algunas maletas con ropa sencilla, su laptop y el sobre con copias de los documentos que todavía no había entregado. Miraba por la ventana el bullicio de la ciudad mientras bebía una taza de té. No lloraba. No había lágrimas. En su interior solo quedaba una mezcla de cansancio y determinación. Su teléfono vibraba sin descanso, mensajes de desconocidos, llamadas de periodistas, solicitudes de entrevistas. También había mensajes de Camila, todos llenos de confusión y dolor. ¿Cómo no me di cuenta? Necesito hablar contigo, Isabela, por favor. No puedo creer lo que le hizo a mamá. Isabela respondió solo uno. Camila, tú no tienes la culpa. Él nos engañó a todos. Te llamaré pronto. Horas después, recibió otra llamada inesperada. Era Margot. Su voz, al otro lado de la línea, sonaba quebrada pero firme. Isabela, necesito verte. Se encontraron en un café discreto, lejos de las cámaras. Margot parecía haber envejecido 10 años en solo un día. Su elegancia seguía allí, con su abrigo gris y su peinado impecable, pero sus ojos azules estaban apagados. No sé qué decirte, susurró ella, tomando la mano de Isabela. Lo que hiciste fue devastador, pero también necesario. Isabela la miró con tristeza. Margot, lo siento por el dolor que causé. No quería destruir a tu familia,
solo mostrar quién es realmente Adrián. No te disculpes, respondió con un suspiro. Si alguien debe disculparse es mi hijo. Yo siempre pensé que era un hombre de principios. Jamás imaginé que me mirara a la cara con tanto descaro mientras llevaba una doble vida. Margot apretó la mano de Isabela con fuerza. Eres más hija para mí de lo que él ha sido hijo. Las lágrimas que Isabela había contenido finalmente se asomaron, pero no por tristeza, sino por la ternura de aquellas palabras. Esa misma semana, los titulares explotaron con las consecuencias legales. La policía confirmó que había abierto una investigación formal sobre Adrián y Valerie. Los socios de la empresa Laurent comenzaron a retirarse uno a uno, temerosos de quedar involucrados en el escándalo. Un noticiero transmitió imágenes de Valerie entrando a la comisaría. El presentador lo describía como el comienzo de una investigación que podría sacudir a varias compañías de élite en Francia. Isabela apagó la televisión y abrió su laptop. Sabía que todavía tenía más información de la que había mostrado en la iglesia. Correos que revelaban estrategias para manipular licitaciones, contratos turbios con políticos y hasta planes de expansión financiados con dinero sucio. Podría hundirlo aún más, o usar todo esto para algo más grande, pensó. En medio de esa reflexión, recibió un nuevo mensaje de Camila. Necesito verte, Isabela. No puedo con esto sola. Acordaron reunirse en un parque al día siguiente. Cuando se vieron, Camila corrió a abrazarla con fuerza. Llevaba un abrigo largo y bufanda, pero su rostro estaba enrojecido de tanto llorar. No sé en quién confiar, dijo con voz temblorosa. Mi hermano me engañó toda la vida. ¿Cómo no lo vi? Isabela la sostuvo por los hombros. Porque lo amabas. Porque confiabas. No es tu culpa. Camila la miró con lágrimas en los ojos. ¿Podrás perdonarme por haberlo defendido siempre? No hay nada que perdonarte. Tú no fuiste quien me traicionó. Ese momento selló un lazo nuevo entre ambas, un lazo que Adrián había destruido pero que ellas reconstruían desde las cenizas. Mientras tanto, la caída de Adrián era cada vez más pública. Un video suyo forcejeando con agentes circulaba en todas las redes sociales. Su rostro desencajado se convirtió en un símbolo del derrumbe de una dinastía. Isabela, desde su refugio en Le Marais, observaba todo con una serenidad calculada. El vestido de novia todavía colgaba en el armario, pero ya no lo veía como un recuerdo doloroso, sino como un trofeo silencioso, la armadura con la que había librado su primera batalla. Lo que no imaginaba era que la guerra apenas estaba comenzando. Los días posteriores a la boda fallida fueron un torbellino. París hablaba de una sola cosa, la caída de Adrián Laurent. Su apellido, antes sinónimo de prestigio, estaba ahora manchado con sospechas de fraude, desfalcos y traición. Isabela se convirtió sin proponérselo en el rostro de la verdad. Los noticieros la llamaban la novia valiente y los periódicos publicaban fotos de ella saliendo de la iglesia con la frente en alto, rodeada de cámaras. Algunos titulares la pintaban como heroína, otros como una mujer fría que había planeado con precisión quirúrgica la humillación de Adrián. Mientras tanto, en el pequeño apartamento de Le Marais, Isabela organizaba los documentos en carpetas. Había pasado noches enteras clasificando pruebas, transferencias a cuentas en Suiza, correos íntimos entre Adrián y Valerie y registros de contratos amañados. Cada hoja era una pieza de un rompecabezas de corrupción. Una tarde, recibió una llamada de un periodista de investigación que había estado en la iglesia el día de la boda. Señorita Torres, sabemos que tiene más pruebas de lo que mostró. Con su ayuda, podemos destapar toda la red de negocios sucios de los Laurent. Isabela guardó silencio unos segundos antes de responder. No busco fama, solo justicia. Si publico todo, debe hacerse de manera que nadie pueda silenciarlo. El periodista prometió apoyo y discreción. Así comenzó a preparar la entrega masiva de información a los medios y a la policía financiera. Mientras tanto, Margot y Camila luchaban con su propio dolor. La madre, devastada, evitaba salir de su mansión, temerosa de las cámaras que acampaban frente a su puerta.
Camila, en cambio, visitaba con frecuencia a Isabela, como buscando refugio en la única persona que no la había engañado. Me siento culpable, confesó una noche, con los ojos enrojecidos. Siempre defendía a Adrián, incluso cuando había rumores. Nunca quise ver la verdad. Isabela le tomó la mano. Camila, no te castigues por amar a tu hermano. El error fue suyo, no tuyo. Tú tienes la oportunidad de hacer lo correcto ahora. La joven asintió, y en ese momento decidió apoyar públicamente a Isabela. Los titulares del día siguiente sorprendieron a todos. Camila Laurent rompe el silencio, apoyo a Isabela, mi hermano debe responder ante la justicia, punto. Ese gesto fortaleció la credibilidad de Isabela y debilitó aún más la defensa de Adrián. Valerie, en cambio, trataba desesperadamente de distanciarse del escándalo. Dio entrevistas apresuradas donde aseguraba que ella también había sido engañada, que Adrián la manipulaba y que nunca había sabido nada de los fraudes. Pero los correos filtrados mostraban otra realidad, era cómplice activa en cada plan. Es mentira. Gritaba en una de las entrevistas televisadas. Yo no participé en nada. El público, sin embargo, no le creía. Su imagen sofisticada y fría la convertía en el blanco perfecto de la indignación colectiva. Adrián, mientras tanto, intentaba aferrarse a sus contactos políticos y empresariales. Pero uno a uno lo abandonaban. Los socios que antes lo aplaudían ahora lo señalaban como único responsable. Los inversionistas retiraban sus fondos y las oficinas de la empresa Laurent fueron allanadas por agentes de la policía financiera. Isabela observaba todo con calma. No celebraba la caída de Adrián, pero sí se sentía satisfecha de que la verdad estuviera saliendo a la luz. Una noche, mientras revisaba su correo electrónico, recibió un mensaje anónimo. El remitente decía ser un ex empleado de la empresa Laurent. El mensaje era breve pero contundente. Señorita Torres, usted no conoce toda la magnitud de lo que hicieron. Hay pruebas de que manipularon licitaciones públicas y compraron voluntades de políticos. Si desea, puedo entregarle todo. Isabela se quedó mirando la pantalla, consciente de que lo que había descubierto hasta ahora era solo la punta del iceberg. En paralelo, la fiscalía la citó para declarar. El día de la audiencia, Isabela llegó al tribunal vestida con un traje sobrio, su cabello rubio suelto cayendo con elegancia sobre sus hombros. Los flashes la recibieron con violencia, pero ella caminó con paso firme. Dentro de la sala, el fiscal la saludó con respeto. Señorita Torres, gracias por su valentía. Con la información que usted entregó, tenemos suficiente para abrir un proceso formal contra Adrián Laurent y Valerie Dubois. Ella asintió, consciente del peso de lo que había hecho. No lo hice por venganza, sino porque la verdad debía conocerse. En el pasillo, al salir de la declaración, un periodista le preguntó: ¿qué siente al haber destruido a uno de los empresarios más poderosos de Francia? Isabela se detuvo, lo miró y respondió con serenidad: no lo destruí yo. Se destruyó él mismo con sus mentiras. Yo solo quité la máscara. Esa frase se repitió en titulares y programas de opinión durante días. Se convirtió en un símbolo de fuerza y de justicia. Mientras tanto, Adrián permanecía bajo custodia domiciliaria en la mansión de su familia, esperando el juicio. Los paparazzi acampaban frente a la reja, captando cada vez que asomaba la cabeza por una ventana. La imagen del hombre altivo se había transformado en la de alguien acorralado y derrotado. Valerie, por su parte, enfrentaba cargos de complicidad. Su reputación, construida durante años en los círculos de negocios, se desplomaba a cada hora. Isabela, en cambio, empezaba a recibir propuestas inesperadas. Varias organizaciones querían que hablara en conferencias sobre ética empresarial y corrupción. Ella, que hasta hacía poco solo se veía como la futura esposa de un magnate, comenzaba a descubrir que su voz tenía un poder real. Y aunque sabía que la batalla legal estaba apenas comenzando, también comprendía que algo nuevo había nacido en ella, la certeza de que jamás volvería a permitir que alguien definiera su valor. El juicio contra Adrián Laurent y Valerie Dubois comenzó en medio de una expectación nacional.
Desde la madrugada, periodistas y curiosos abarrotaban los alrededores del Palacio de Justicia en la Ile de la Cité. Las cámaras captaban cada movimiento, cada gesto, cada sombra de los acusados. Adrián llegó escoltado por agentes, vestido con un traje oscuro pero con el rostro cansado. Ya no quedaba nada del hombre arrogante que había prometido una boda perfecta. Sus ojos verdes, antes llenos de seguridad, ahora parecían buscar desesperadamente un resquicio de compasión. Valerie entró minutos después, impecable en un conjunto azul marino. Su expresión era fría, casi desafiante, aunque la tensión en su mandíbula revelaba la tormenta que llevaba dentro. En el otro extremo, Isabela se sentó en la primera fila destinada a los testigos y denunciantes. Vestía un traje gris claro y una blusa blanca, sobria pero elegante. Su cabello rubio lacio caía sobre sus hombros y sus ojos azules transmitían serenidad. Aunque el corazón le latía con fuerza, su rostro mostraba una calma imperturbable. El fiscal abrió el caso con contundencia. El señor Adrián Laurent y la señora Valerie Dubois construyeron una red de fraude, manipulación de contratos y desvío de fondos que dañó no solo a su empresa, sino también a cientos de familias que confiaron en ellos. Las pruebas presentadas por la señorita Isabela Torres son claras e irrefutables. Los murmullos llenaron la sala. Adrián apretó la mandíbula y murmuró algo al oído de su abogado, quien levantó la mano para objetar. Pero el juez lo mandó callar con un gesto severo. La primera en testificar fue Isabela. Caminó hasta el estrado con paso firme. El juez le pidió que jurara decir la verdad, y ella lo hizo sin dudar. Señorita Torres, empezó el fiscal, cuéntenos qué ocurrió la noche antes de la boda. Isabela relató con voz clara cómo había escuchado a Adrián burlarse de ella en el salón privado del hotel, cómo la llamó temporal y cómo reveló sus verdaderas intenciones frente a sus amigos. ¿Recuerda sus palabras exactas?, preguntó el fiscal. Sí, respondió ella, mirando directamente a Adrián. Dijo que yo era perfecta en papel, que mi herencia serviría para expandir la empresa Laurent. Y que, tarde o temprano, me reemplazaría por alguien más adecuado. Un murmullo indignado recorrió la sala. Adrián bajó la cabeza. El abogado defensor se levantó para el contrainterrogatorio. Señorita Torres, ¿no cree usted que estaba nerviosa antes de su boda y pudo malinterpretar las palabras del señor Laurent? Isabela no titubeó. No. Lo escuché con claridad. Y al día siguiente encontré los correos electrónicos que confirmaban lo que había oído. El abogado intentó insistir, pero el fiscal presentó en pantalla los correos entre Adrián y Valerie. El silencio se hizo absoluto cuando se proyectaron frases como, después de la boda, todo será nuestro. Ella no sospecha nada. Valerie se removió en su asiento, evitando mirar la pantalla. Camila y Margot estaban en la sala. La joven sollozaba en silencio, mientras su madre permanecía rígida, con los ojos vidriosos. Cuando llegó el turno de Valerie, trató de culpar a Adrián. Él me manipulaba. Yo solo seguía sus instrucciones. Adrián reaccionó con furia. Mentira. Tú fuiste parte de todo desde el principio. El juez golpeó con el mazo. Orden en la sala. El espectáculo de acusaciones cruzadas solo empeoró la imagen de ambos. Los periodistas no perdían detalle, transmitiendo cada palabra en directo. En los pasillos, los reporteros se abalanzaban sobre Isabela después de cada sesión. ¿Se siente vengada?, preguntó uno. No busco venganza, respondió ella con firmeza. Solo quiero que se haga justicia. La frase se convirtió en titular al día siguiente. Isabela Torres, no busco venganza, solo justicia, punto. El juicio se extendió durante semanas. Cada día salían a la luz más pruebas, transferencias encubiertas, sobornos, manipulaciones de licitaciones públicas. El nombre Laurent, que alguna vez se pronunció con orgullo en los salones de París, ahora era sinónimo de corrupción. En una de las sesiones más duras, Margot fue llamada a testificar. Subió al estrado con un porte digno, aunque sus manos temblaban. Soy la madre de Adrián, dijo con voz clara.
Y estoy aquí para decir que, aunque duele, la verdad debe estar por encima de la sangre. La sala enmudeció. Adrián cerró los ojos con desesperación, incapaz de soportar las palabras de su madre. Mi hijo traicionó nuestra confianza y manchó el apellido que generaciones construyeron. Lo único que pido es que la justicia haga su trabajo. Cuando bajó del estrado, los aplausos estallaron en la sala, pese a los intentos del juez de contenerlos. Isabela observaba todo con una mezcla de dolor y alivio. Nunca había querido destruir a Margot ni a Camila, pero entendía que su valentía también les estaba dando a ellas una oportunidad de liberarse del engaño. Al final de aquella jornada, mientras salía del tribunal rodeada de periodistas, una mujer del público se le acercó con lágrimas en los ojos. Gracias por tener el valor de hacer lo que muchas no podemos. Isabela le tomó la mano con ternura. No soy más valiente que ustedes. Solo elegí no callar. Esa noche, al regresar a su apartamento, Isabela miró el vestido de novia colgado en el armario. Por primera vez no le dolió verlo. Ese vestido ya no era un símbolo de lo que perdió, sino de lo que ganó, la libertad de ser dueña de su destino. Hagamos otra broma para quienes solo revisan la caja de comentarios. Escriban la palabra croissant. Los que llegaron hasta aquí entenderán el chiste. Continuemos con la historia. El juicio había durado 3 semanas enteras. Cada día se revelaban nuevos documentos, nuevos testigos, nuevos secretos que hundían más a Adrián Laurent y a Valérie Dubois. Los periódicos hablaban del caso Laurent como del mayor escándalo empresarial de París en las últimas décadas. El día del veredicto, la sala estaba repleta. Periodistas, curiosos y hasta antiguos socios de los Laurent se agolpaban en los bancos. Afuera, una multitud esperaba con pancartas que pedían justicia. Isabela llegó temprano, acompañada por Camila y Margot. Las dos mujeres estaban a su lado como un muro de apoyo silencioso. Camila, con un vestido sencillo y discreto, tenía los ojos hinchados de tanto llorar, pero sostenía con firmeza la mano de Isabela. Margot, en cambio, mantenía un porte sereno, aunque su mirada azul estaba empañada por la tristeza. Adrián entró esposado, con el rostro desencajado. Aún intentaba mantener la compostura, pero ya no quedaba rastro del empresario seguro de sí mismo que conquistaba titulares con sonrisas ensayadas. Valérie, a su lado, vestía un traje oscuro, su maquillaje no lograba ocultar el cansancio y el miedo en sus ojos grises. El juez golpeó con el mazo. En nombre de la República Francesa, este tribunal dicta sentencia. El silencio fue absoluto. El señor Adrián Laurent es declarado culpable de fraude, malversación de fondos, corrupción y falsificación documental. Se le condena a 15 años de prisión sin posibilidad de libertad condicional en los primeros 10. Un murmullo recorrió la sala. Adrián se desplomó en su asiento, con el rostro completamente blanco. Intentó girarse hacia su madre, pero Margot apartó la mirada, incapaz de sostenerlo. El juez continuó. La señora Valérie Dubois es declarada culpable de complicidad en fraude y corrupción. Se le condena a 5 años de prisión efectiva, además de la inhabilitación para ejercer cargos en cualquier empresa durante 10 años posteriores a su condena. Valérie soltó un grito ahogado, intentando protestar. Yo no fui la culpable principal. Fue él. El juez golpeó el mazo con fuerza. Orden en la sala. Los agentes se acercaron para retirar a los acusados. Adrián se levantó lentamente, mirando a Isabela con una mezcla de rencor y súplica. En mi manera torcida, te amé, susurró apenas audible, con los labios secos. Isabela lo sostuvo con una mirada fría. Ese amor nunca fue suficiente. Los flashes de las cámaras explotaron cuando los agentes lo condujeron hacia la salida. La multitud afuera estalló en aplausos y gritos de satisfacción al ver al heredero de una de las familias más poderosas de París escoltado con esposas hacia un furgón policial. Isabela salió unos minutos después, rodeada de periodistas. Señorita Torres, ¿cómo se siente al escuchar la condena? ¿Cree que la justicia fue suficiente? ¿Qué piensa hacer ahora con su vida? Ella se detuvo en lo alto de las escaleras del tribunal, mirando la multitud que la aplaudía como si fuera una heroína.
Hoy no celebramos la caída de un hombre, dijo con voz firme, sino la victoria de la verdad. Lo que empezó como una traición personal se convirtió en una lucha por la justicia. Espero que este caso sirva de lección, la mentira siempre se descubre. El aplauso fue ensordecedor. Margot y Camila la abrazaron al bajar las escaleras. La madre, con lágrimas en los ojos, susurró al oído de Isabela. Eres más hija para mí de lo que Adrián fue jamás hijo. Camila añadió entre sollozos. Gracias por salvarnos a mamá y a mí de seguir viviendo en su engaño. Isabela la sostuvo con fuerza. Por primera vez en mucho tiempo, no se sintió sola. Aquella noche, los titulares no dejaron lugar a dudas. Adrián Laurent, condenado, la verdad de Isabela Torres cambia el destino de una dinastía. La novia que dijo, no, y salvó a París de un fraude millonario. En su apartamento de Le Marais, Isabela apagó la televisión y se sirvió una copa de vino. El vestido de novia seguía colgado en el armario, pero ahora lo veía como un recordatorio de su victoria. No era el símbolo de un fracaso, sino de su renacimiento. Se sentó frente a la ventana abierta, sintiendo la brisa nocturna de París. Había terminado una guerra. Pero en su interior sabía que ese no era el final de su historia, sino apenas el inicio de un nuevo camino. El eco del juicio todavía resonaba en los titulares cuando la vida de Isabela comenzó a transformarse. Lo que había empezado como un acto de valentía personal se había convertido en un fenómeno social. París, y poco después todo el país, hablaban de ella como símbolo de integridad. Los medios querían entrevistas exclusivas, universidades la invitaban a dar charlas y asociaciones civiles le pedían apoyo para campañas contra la corrupción. La mujer que había sido presentada como una novia ingenua ahora era reconocida como un ejemplo de fuerza y dignidad. Isabela, sin embargo, se mantenía prudente. Había pasado de las luces de los flashes al silencio de su apartamento en Le Marais, donde las noches tranquilas le permitían ordenar sus pensamientos. Muchas veces se sentaba frente al vestido de novia aún colgado, preguntándose si debía guardarlo o deshacerse de él. Al final decidió conservarlo, no como símbolo de una promesa rota, sino como recuerdo de la valentía que la llevó a elegir la verdad. Una tarde, Camila fue a visitarla. La joven llevaba consigo una caja con álbumes familiares. Quiero que los veas, le dijo con timidez. No para justificar a Adrián, sino para que entiendas que, antes de convertirse en lo que fue, también hubo un niño que sonrió con inocencia. Isabela hojeó las fotos en silencio. En ellas aparecía Adrián de niño, sonriendo junto a Margot y su hermana en picnics y navidades. Durante unos segundos sintió un nudo en la garganta, recordando al hombre que alguna vez creyó amar. Pero pronto comprendió que ese niño había quedado sepultado bajo la ambición. Gracias, Camila, dijo con suavidad. Esto me recuerda que no nacemos corruptos, sino que elegimos serlo. Camila asintió, con lágrimas contenidas. Yo elegí no ver. Tú elegiste abrir los ojos. Y por eso te admiro. Ese lazo entre ambas se fortaleció tanto que, con el tiempo, comenzaron a verse casi a diario. Camila no solo buscaba consuelo, sino también inspiración en la fortaleza de Isabela. Margot, por su parte, dio un giro sorprendente. De ser una mujer dedicada solo a los salones de alta sociedad, decidió usar sus contactos para fundar una organización que promoviera la transparencia en los negocios. Invitó a Isabela a formar parte del proyecto, convencida de que su historia podía inspirar a otras mujeres a no callar. El apellido Laurent necesita limpiarse, le dijo una tarde, tomando su té en la terraza de su mansión. Y tú, Isabela, aunque no llevas ese apellido, tienes más derecho que nadie a transformarlo en un símbolo de integridad. Isabela dudó al principio, pero aceptó. Juntas organizaron una conferencia en la Universidad de la Sorbona. El auditorio estaba lleno de estudiantes, empresarios y periodistas. Cuando Isabela subió al escenario, los aplausos fueron atronadores. No estoy aquí para hablar de un escándalo, comenzó con voz firme. Estoy aquí para recordarles que la verdad, aunque duela, siempre es más poderosa que la mentira. Su discurso fue tan contundente que al día siguiente varios periódicos lo publicaron íntegro.
Aquella charla marcó el inicio de una nueva etapa en su vida, la de conferencista y defensora de la ética. Pero no todo era lucha y trabajo. Poco a poco, Isabela comenzó a abrirse a la posibilidad de volver a confiar. En una de esas conferencias conoció a Julien Moreau, un joven profesor de Derecho especializado en justicia social. Él se acercó después de su ponencia, con una sonrisa franca y un brillo genuino en los ojos. «Lo que dijiste hoy podría cambiar la manera en que mis alumnos entienden la ley», le dijo. «Gracias por tu valentía». Isabela lo miró sorprendida. No había adulación en sus palabras, sino respeto verdadero. Conversaron un rato más y descubrieron que compartían la pasión por la justicia y la transparencia. Julien la invitó a tomar un café, y aunque al principio ella dudó, aceptó. Las charlas con él se volvieron frecuentes. No era un hombre que buscara impresionar con lujos ni promesas vacías, era alguien que hablaba de proyectos, de futuro y de valores. Con el tiempo, Isabela se dio cuenta de que su corazón, aunque marcado por cicatrices, empezaba a latir con esperanza. Mientras tanto, Adrián y Valerie se adaptaban a su nueva vida tras las rejas. Los periódicos publicaban imágenes de ellos entrando a prisión, cabizbajos y sin la arrogancia que alguna vez los caracterizó. Para Isabela, esas fotos no eran un motivo de alegría, sino de reflexión, habían tenido todo y lo perdieron por su ambición desmedida. Esa noche, al volver de una reunión con Margot y Camila, Isabela se sentó junto a la ventana de su apartamento. La ciudad brillaba bajo las luces, y el eco lejano de la vida parisina llegaba hasta ella. Sonrió con serenidad. Había perdido un sueño, sí, pero había ganado algo más valioso, un propósito. Quizá mi destino nunca fue convertirme en esposa de un magnate, pensó. Quizá siempre fue convertirme en una mujer libre que inspira a otros a elegir la verdad. Cerró los ojos y respiró profundo. El futuro estaba abierto frente a ella, lleno de posibilidades. Pasaron 3 años desde aquel día en la iglesia de Saint-Roch. París había cambiado, pero sobre todo había cambiado Isabela Torres. Su nombre ya no se mencionaba únicamente ligado al escándalo de los Laurent, sino como sinónimo de ética y resiliencia. Su agenda estaba llena de conferencias en universidades europeas, charlas en foros de transparencia y asesorías para empresas que querían blindarse contra la corrupción. Junto a Margot y Camila habían fundado una organización que apoyaba a denunciantes y promovía la justicia empresarial. El apellido Laurent, que había quedado manchado, comenzó lentamente a recuperar prestigio gracias a ellas, no gracias a Adrián. En lo personal, Isabela también había renacido. Su relación con Julien Moreau se había convertido en un pilar de confianza y respeto mutuo. No había promesas vacías ni lujos desmedidos, solo un amor sencillo y transparente que crecía día a día. Aunque Isabela aún era cautelosa, sabía que esa historia nacía desde la verdad, no desde el engaño. Un otoño, recibió una carta inesperada. El remitente era la prisión de Fresnes. Adrián Laurent pedía verla. Camila, al enterarse, la miró con preocupación. No tienes por qué hacerlo, Isa. Ese hombre ya no forma parte de nuestra vida. Isabela sonrió con calma. Lo sé. Pero necesito cerrar este capítulo. Días después, cruzó los pasillos fríos de la cárcel. El sonido de las rejas y los pasos de los guardias resonaban con un eco metálico. En una sala austera, Adrián la esperaba. Vestía el uniforme beige de recluso y había perdido la elegancia que tanto lo había caracterizado. Su cabello castaño estaba más corto, con canas prematuras, y sus ojos verdes tenían un brillo distinto, apagado. Isabela, murmuró cuando ella se sentó frente a él. No pensé que vendrías. No lo hago por ti, Adrián. Lo hago por mí, respondió con serenidad. Él bajó la mirada, jugando con sus manos nerviosas. He tenido tiempo, demasiado tiempo. Y entendí que lo perdí todo por querer tenerlo todo. La ambición me cegó. Isabela lo escuchó en silencio. Nunca te pedí perdón de verdad, continuó él. Me burlé de ti, te usé, y aún así, tú fuiste la única que tuvo el valor de mostrarme quién era en realidad. Ella lo miró directamente a los ojos.
No vine por disculpas. Vine para decirte que ya no me pesas. Lo que me hiciste me destruyó, pero también me reconstruyó más fuerte. Si no hubiera sido por tu traición, quizá nunca habría encontrado mi verdadero camino. Adrián tragó saliva, conteniendo la emoción. Entonces, ¿me perdonas? Isabela pensó unos segundos antes de responder. No necesito perdonarte. Tú ya cargas con lo tuyo. Lo que hice fue soltar todo ese peso. No lo hice por ti, sino por mí. El guardia anunció que el tiempo de visita se había terminado. Adrián se levantó lentamente. Espero que seas feliz, Isabela. Que tengas la vida que yo nunca pude darte. Ella se puso de pie, recogió su bolso y lo miró por última vez. Lo soy, Adrián. Y lo seguiré siendo, porque aprendí que la felicidad no se construye con mentiras. Se giró y caminó hacia la salida. Las rejas se cerraron detrás de ella con un golpe metálico, como un punto final definitivo. Al salir, el sol de la tarde bañaba los jardines de la prisión. Julien la esperaba en el coche. Cuando la vio, le tomó la mano con ternura. ¿Estás bien? Isabela asintió, mirando el horizonte. Sí. Más que nunca. Mientras el coche avanzaba de regreso a París, Isabela observó los árboles otoñales perder sus hojas, símbolo de lo viejo que muere para dar paso a lo nuevo. Ella había perdido una boda, un futuro planeado, un supuesto amor, pero había ganado algo infinitamente más valioso. La libertad de elegir la verdad, la fuerza de reconstruirse y la certeza de que nunca más sería prisionera de una mentira. Aquella noche, mientras caminaba con Julien por las orillas del Sena, Isabela pensó en el camino recorrido. El corazón ya no le dolía al recordar lo que había sido.